Después de que comenzó el apocalipsis zombie, mi madre y yo nos escondimos en una cueva. Sobrevivíamos criando gallinas y cultivando verduras, viviendo como podíamos en ese lugar aislado, hasta que un día, un zombie imitó la voz humana para atraernos afuera. Mi nombre es Moyu, y yo era solo una trabajadora común atrapada en la agotadora rutina laboral 996. Ese día, como siempre, me quedé en la oficina hasta después de las 10 de la noche, y apenas logré tomar el último metro para volver corriendo a mi apartamento alquilado. Justo después de terminar de ducharme, vi en el celular un mensaje enviado por el antiguo representante de mi clase del colegio. Compra comida y escóndete lo más que puedas. Una frase corta que de inmediato me hizo darme cuenta de que algo serio estaba pasando. Lo llamé de inmediato y contestó rápidamente. Antes de que pudiera preguntarle algo, escuché su voz, ansiosa y aterrada, diciéndome que comprara comida y me escondiera lo más posible. Le pregunté qué estaba pasando, si no estaba fuera del país, y me respondió que no podía explicarlo en ese momento, que solo confiara en él. No terminó la frase, pero eso ya me dejó muy nerviosa. Yo confiaba en él, siempre fuimos muy cercanos en el colegio. Pero yo era solo una trabajadora común, con menos de 2 años de experiencia, ganando entre 3,000 y 4,000 yuanes al mes. ¿De dónde sacaría tanto dinero para abastecerme? Reuní todo lo que tenía en el celular, apenas 20,000 yuanes. Entonces pedí otros 30,000 prestados en Mobile. Con 50,000 yuanes pensé que sería suficiente. Esa misma noche pedí permiso en el trabajo. Hice mis maletas y conduje mi viejo coche eléctrico de segunda mano hasta mi ciudad natal. Cuando llegué, vi que él había enviado más mensajes. Un virus se filtró aquí. 3 ciudades ya han caído. En aproximadamente un mes se extenderá por todo el país. Escóndete ya. También envió varios videos. En ellos personas mutiladas devoraban a otras. Era un verdadero infierno. Me quedé un rato dentro del coche, recuperándome del shock, y luego llamé a Pimu a mi madre para que abriera el portón. Se sorprendió con mi llegada repentina. Dudé si mostrarle los videos o no. Mientras pensaba, vio mi celular y preguntó si lo había cambiado. Le respondí que sí, que el anterior grababa videos borrosos, así que lo reemplacé. Nuestra casa era sencilla, construida hace 20 o 30 años. Cuando soplaba un viento fuerte, parecía que las paredes podían derrumbarse. No teníamos dinero, y lo que más me preocupaba ahora era encontrar un lugar seguro para esconderme con mi madre. Ella me dijo que descansara un poco, y su voz suave me dio algo de paz. Mi padre nos abandonó cuando yo aún era un bebé, porque no quería una hija. Desde entonces mi madre me crió sola. Cuando regresé a mi habitación y las luces de la sala se apagaron, tomé el celular y activé la opción de comprar ahora y pagar después, en Pinduoduo, comprando grandes cantidades de arroz, harina y aceite. Como el punto de recogida estaba en la ciudad, eso evitaría que la gente viera los productos llegando a nuestra casa. También compré varios condimentos, fideos secos, huevos, verduras de larga duración, vegetales deshidratados, carnes envasadas al vacío, embutidos, productos enlatados, fideos instantáneos, dulces, bocadillos y bebidas. Luego contacté a los vendedores y pedí entrega urgente, pagando el envío extra. También compré ropa interior desechable, toallas sanitarias, artículos de higiene, 50 baterías portátiles, una memoria USB de gran capacidad y 100 garrafones de agua de 4,5 litros de la marca más barata. Le dije al vendedor que abriría una tienda en la aldea y me dio 3 garrafones extra. En total, fueron 412 garrafones. Pensé que sería suficiente. Después de confirmar todos los pedidos, apagué el celular y me fui a dormir. Al amanecer me desperté y conduje por la aldea, hasta que sin darme cuenta, entré en las montañas. La niebla de la mañana era densa, llena de bambú, un buen lugar para escapar de la gente y de los zombies. En el camino de regreso encontré a mi madre subiendo con una asada en el hombro, y eso me apretó el corazón. Me preguntó por qué estaba allí tan temprano y me dijo que volviera a descansar. Como toda madre siempre se preocupaba por mí, y yo también siempre me preocupaba por ella. Estacioné el coche en la carretera y fui con ella al campo. Al principio se resistió diciéndome que descansara, pero insistí diciendo que cuando era pequeña siempre la acompañaba. Al final cedió y me llevó. En la cima de la montaña había un terreno que era nuestro. Recordé que cuando era niña solía ir allí con ella y que había una cueva cerca. Si aún existía, podría servir como refugio. Como no éramos residentes locales, cuando se repartieron las tierras, nos dieron la parcela más al sur, la más lejana. Por eso pensé que nadie encontraría esa cueva. Mientras ella trabajaba, inventé que iba a recoger frutas silvestres y fui a buscar el escondite. Como habían pasado muchos años, me tomó tiempo, pero finalmente encontré la entrada de la cueva. Y para terminar, un recordatorio. Si te gustó, no olvides comentar y compartir para que salga la parte 2. La cueva era espaciosa, con el suelo relativamente plano, y afuera había un paredón rocoso, con una carretera justo debajo, lo que facilitaba observar lo que sucedía afuera. Tomé mi celular, saqué fotos de toda la estructura de la cueva y planeé organizarla mejor tan pronto volviera a casa. De regreso a mi casa, envié un mensaje al representante de la clase, preocupada, preguntándole cómo estaba, si estaba a salvo y si podría regresar, pero nunca respondió. Por la tarde fui a la ciudad y compré 5 bombonas de gas, 2 fogones y algunas placas solares. Por suerte la entrada de la cueva estaba cerca de la cima de la montaña y aún era accesible en auto, así que pude estacionar cerca y con mucho esfuerzo llevé todo el material dentro. 3 días después, los pedidos que había hecho comenzaron a llegar poco a poco. Salía siempre por la tarde, usando un protector facial contra el sol para no ser reconocida, y transportaba todo en secreto a la cueva, que cada vez se llenaba más. El tiempo comenzó a apretarnos y seguí enviando mensajes al representante, pero nunca volvió a contestar. Cuando terminé de llevar todos los pedidos, fui a una tienda de artículos para camping y compré una tienda de campaña y unos binoculares. Reservé un día solo para comprar medicamentos de uso común, césped artificial y otros artículos diversos. Pasé por una tienda de semillas y compré varios tipos de semillas, de verduras y frutas, ya que había preparado la tierra para plantar dentro de la cueva desde hacía un tiempo. Compré más de 10 máquinas de fijación para invernaderos y para evitar que el ruido atrajera zombies, hice aislamiento acústico en las cajas de cría.
También adquirí algunos filtros de agua y muchos repuestos de algodón filtrante. Me di cuenta de que el dinero estaba casi agotado. Descubrí una grieta dentro de la cueva de la que goteaba agua constantemente, que parecía provenir de un manantial de la montaña. Aunque no fuera potable, serviría para uso doméstico. Después de instalar todo, me senté en el auto y comencé a revisar las noticias en el celular, hasta que una noticia entre los temas más comentados me dejó aterrada. Un caso de rabia humana en un metro. Vi el video y observé a una persona con los ojos blanquecinos siendo contenida por varias otras. Aún no había pasado ni medio mes desde el inicio del brote y ya había casos en nuestro país. Corrí a casa para organizar todo. Al verme arreglando las maletas, mi madre, preocupada, tomó mi mano con una mirada angustiada y preguntó si volvería al trabajo. Respondí que ella necesitaba correr y tomar todo lo importante. Todo. Ella quedó confundida, a punto de preguntar algo, pero la interrumpí y le pedí que fuera rápido, diciéndole que luego le explicaría. Obediente fui al cuarto y comenzó a organizar sus pertenencias. Una hora después, cargué 3 maletas llenas en el auto y partimos del pueblo. Cuando entramos a la montaña, mi madre se asustó aún más con la situación y unos 10 minutos después, paramos en la entrada de la cueva. Al llevarla dentro y ver todo lo que había preparado, quedó en shock y preguntó qué era todo eso. Le pedí que se quedara ahí esperándome mientras yo me deshacía del auto y prometí que luego le explicaría todo con detalle. Sabía que tenía muchas dudas, pero no podía dejar el auto cerca, pues podrían encontrarnos. Después de confirmar varias veces que permanecería quieta dentro de la cueva, conduje hasta el puente en la entrada del pueblo. Dejé el auto sin seguro, con la llave en el encendido, algunas botellas de agua y paquetes de galletas en el asiento delantero y algunos cuchillos pequeños en el asiento trasero, que podrían ser útiles para defensa o incluso para salvar a alguien a recibir a alguien. Con una gran caja de tachuelas en la mano, fui esparciendo las mismas poco a poco al pie de la montaña. Ya había esparcido la mitad cuando escuché un grito proveniente de alguna casa del pueblo. Desde lejos, vi a una señora siendo atacada por alguien. Bajo la luz del farol, pude ver claramente la sangre salpicando. Ni cuidado. Mientras lanzaba chinchetas con prisa, el miedo se apoderó de mí. Guardé todo y huí. Al llegar a la entrada de la cueva, vi a mi madre esperándome ansiosa. Corrí hacia ella y la jalé hacia adentro. Ya había reunido un montón de piedras y comencé a apilarlas rápidamente para bloquear la entrada. Ella me observaba angustiada. «Mamá, los zombies han llegado». Ella no entendía lo que era un zombie, así que me preguntó qué estaba pasando. Le conté todo con detalles. Al principio se quedó confundida, luego impactada y por último mostró cierto miedo. Para que me creyera le mostré un video que el líder de mi clase me había enviado. Ni siquiera pudo verlo hasta el final y apartó mi mano. «Basta, basta, qué horror. Mamá, necesitamos escondernos aquí hasta que el gobierno venga a rescatarnos. Si no, vamos a terminar como ellos». Ella comprendió por qué yo estaba tan desesperada. Su adaptación fue incluso mejor que la mía. Unos minutos después, se levantó con calma para ver qué estaba haciendo. Mientras tanto, tomé mis binoculares y comencé a observar el movimiento afuera. En la carretera los autos aún circulaban con normalidad, aunque en mayor número de lo habitual. De vez en cuando se escuchaban bocinas. Parecía que aún había control. El caos no lo había invadido todo. Estaba a punto de guardar los binoculares cuando un estruendo violento me hizo llevarlos de nuevo a los ojos. Un enorme camión había chocado contra 4 o 5 autos, levantando una nube de humo denso. No pude identificar si las personas involucradas eran normales. Algunos conductores salieron de sus autos, cubriéndose el rostro del humo y corriendo hacia el otro lado de la carretera. Pensé que estaban bien, hasta que vi al conductor del camión caer de la cabina. Al instante siguiente se levantó de una forma extraña. Su cuello parecía roto, pero seguía de pie, con la cabeza colgando, y comenzó a correr descontroladamente en mi dirección. ¡Eso no era humano! ¡Era un zombie! Se lanzó sobre una mujer que estaba al otro lado de la calle derribándola y mordiéndola sin piedad. La escena era tan sangrienta que giré el rostro, y mi madre vino de inmediato a consolarme. «Xiaomo, con tanta comida aquí, podemos vivir por 2 años. No mires más eso. Es horrible. Mamá, tengo miedo de que alguien descubra nuestro escondite. Nadie sabe de este lugar. Desde que el terreno pasó a ser nuestro, nadie volvió a subir aquí. Ese camino fue hecho por el antiguo jefe del pueblo solo para facilitar la venta de madera, y ni siquiera llega hasta la cima. No tienen idea». Sus palabras me tranquilizaron. Dentro de la cueva, colgué una guirnalda de luces alimentada por pilas, que duraban bastante tiempo. Aunque no tenía miedo a la oscuridad, la luz era necesaria. Sin cenar como de costumbre, mi madre tomó un trozo de carne seca y algunos vegetales y cocinó un plato sencillo. Durante la primera semana del brote, todos los días usaba los binoculares para vigilar la carretera. Después del accidente, los autos estaban abandonados, esparcidos por la vía. De vez en cuando aparecía algún zombi vagando sin rumbo. Caminaban despacio cuando no había presas cerca, pero al menor movimiento o ruido se volvían rápidos como un hombre adulto. Se guiaban solo por los sentidos. Ver qué estaba pasando afuera. De repente, varios estallidos seguidos nos asustaron. Mi madre preguntó si eso eran disparos, diciendo que el sonido se parecía a la escopeta de mi abuelo. Si realmente eran disparos, ¿quiénes serían esas personas? ¿Serían buenas o malas?
Fue entonces cuando sentí un miedo real desde el inicio del brote. Si eran personas malas, ya sabíamos lo que nos esperaba. A diferencia de los zombies, los humanos tienen inteligencia. Después de un tiempo, los disparos cesaron. Pensé que se habían ido, pero entonces escuchamos el sonido fuerte de un megáfono que venía desde el pie de la montaña. La voz era clara, incluso dentro de la cueva. Decían: «Hola, habitantes. Somos soldados de la región, enviados para eliminar a los zombies. Si hay sobrevivientes, lleven sus pertenencias y comida hasta la entrada de la aldea. Todos los zombies alrededor han sido eliminados. Pueden salir con seguridad». Mi madre se emocionó tanto que quiso quitar las piedras de la entrada de inmediato, pero algo no me parecía bien. Le pedí que esperáramos un poco más. Yo había comprado 2 drones y decidí sacrificar uno para observar la situación. Lancé el dron por los lados de la montaña hasta la carretera principal, simulando la ruta de alguien que venía de fuera de la aldea. Como ya había decidido abandonar ese dron, no me importó ser descubierta. Lo estacioné discretamente en el techo de una casa en la entrada de la aldea, desde donde podía ver todo. Vi a 10 hombres armados, cada uno con un arma, observando a los habitantes que comenzaban a salir. Algunos vecinos aún estaban vivos, incluso aquella familia que solía maltratarnos. Todos llevaban algo de comida con esperanza en los ojos. Pero el hombre que parecía el líder solo hizo un gesto con la mano, y los demás levantaron sus armas y abrieron fuego contra todos. En ese momento, entendí que algo estaba mal. No eran soldados, eran criminales, aprovechando el caos para cometer atrocidades. Mi madre, aterrada, se tapó la boca mientras veíamos la escena por el video. Después de matar a todos, los hombres invadieron las casas y saquearon todo lo que pudieron llevarse. El líder ordenó que todos subieran al coche. Me sentí aliviada de que no hubieran descubierto el dron y esperé a que se fueran para intentar recuperarlo. Pero antes de que el coche arrancara, él miró directamente hacia donde estaba el dron. Fue casi un gesto instintivo, pero tuve la certeza de que lo había notado. Para protegernos, decidí engañarlos. En cuanto se fueron, controlé el dron y lo llevé hasta otra aldea cercana a la carretera. Desde allí podría observarlos con binoculares. Y como sospechaba, su coche llegó poco después a la aldea donde había dejado el dron. Usaron el mismo discurso por el altavoz, pero nadie apareció. Uno de los hombres comentó que, al estar cerca de la carretera, ese lugar tenía muchos más zombies que nuestra aldea, pero no mostraban miedo. Comenzaron a disparar, llenando el suelo de cadáveres. Incluso después de llamar varias veces, ningún habitante apareció. El líder escupió al suelo y dijo algo a uno de sus hombres. Poco después, todos subieron al coche y se fueron.